se habla mucho entonces ahora de lo que es la inteligencia emocional, que ahora está cobrando un verdadero valor sobre lo que hoy estamos haciendo, ¿no? Y la inteligencia emocional no está trascendiendo más allá de lo que es lo que yo puedo entender, cómo yo estoy interactuando, cómo yo, en este caso Gluberti, podríamos decir cómo estoy interactuando con ustedes. Ya las organizaciones están también desarrollando su propia inteligencia emocional. Empiezan a tener esas características y esos elementos que los empiezan a diferenciar uno contra otro. ¿Qué tan inteligente es tu compañía? No debería ser solamente por el IQ que tiene tu organización, sino también por la inteligencia que puedes tú tener, este, estar teniendo en la manera como tú percibes tu organización, cómo está trabajando, ¿no? No es un proceso sencillo si se dan cuenta. Esto de repente tú tienes un mundo de negocio y tienes un mundo humano. Y de repente el mundo humano se puede volver mucho más complejo. Al negocio lo tienes que entender, tienes que reforzarlo, tienes que darle seguimiento. Pero con el humano tenemos que relacionarnos, tenemos que enfocarnos, tenemos que explicar y tenemos que visualizar. ¿Cuál es ese parteaguas? Porque allí lo que estoy haciendo es como una especie de costura. ¿Cómo puedo generar ese entrelazado de lo que nosotros hoy estamos haciendo? No es más que nada con la cultura. Todos tenemos culturas que nos definen como país, culturas que nos definen como razas, me voy a atrever a decir eso, de pensamientos, de ideas. Al final del día todo eso es una cultura. Nosotros tenemos que entender cómo funciona esa cultura para que realmente podamos embonar lo que es el ser humano, cómo interactúa, digamos, en este caso nuestros colaboradores con realmente el negocio. Y eso es algo que yo les diría es un reto enorme. Y eso yo les podría decir, si hoy nosotros tenemos idea de cómo funciona eso, espero que la tengamos, pero necesitamos hacerla mucho más grande. Allí es donde yo creo que podemos encontrar como recursos humanos ese reto, ese reto de la singularidad. ¿Cómo responde esta cultura que a lo mejor la teníamos muy bien medida, bien estructurada dentro de nuestras organizaciones? Pero hoy, teniendo gente que trabaja afuera, pero hoy donde de alguna manera ya no es una cuestión de seguridad, eh, darle protección a nuestros trabajadores, sino ahora ya hasta una cuestión de salud que incluso te puede llevar a cuestiones de vida o muerte. Algo ha cambiado en la cultura y yo les podría asegurar que eso todavía no lo hemos terminado de medir. Tenemos muy poco tiempo que esto está pasando y es algo en que nos debemos de preparar y anticipar. Hablemos un poco de consejos, de repente para empezarlo a aterrizar. ¿Cómo yo lo he empezado a aterrizar? Hago fodas y hago un foda de lo que yo veo como persona y hago un foda de lo que yo veo de las diferentes culturas y de las diferentes áreas o pensamientos. Véanlo muy sencillo. ¿Cómo tú te comunicas? ¿Tú cómo entiendes, por ejemplo, a un financiero? ¿Cómo entiendes a una persona de ventas? ¿Cómo atiendes a tu operador en la línea? No puedes aplicar las mismas soluciones para todos. Hay cuestiones genéricas, si entendemos la pirámide de Maslow y todo eso. Pero de repente, como les decía, nos estamos enfrentando a un entorno donde a veces la pirámide de Maslow ya no es tan general. Y si queremos segmentar, queremos sacar esos diferentes ecosistemas que vive nuestra organización, pues yo les diría, tal vez para algunas generaciones, que tampoco me gusta mucho decirles generaciones, pero pues obviamente sirven mucho para estos casos. No sé, hay gente que dice, pues sabes qué, aparte de la pirámide de Maslow, yo necesito Wi-Fi, yo necesito este banda ancha y aparte necesito un lugar donde pueda cargar mi celular, ¿no? Eh, vamos, son necesidades. El poder entender cómo yo interactúo y cómo interactúan esas personas, si yo lo puedo describir en un FODA, y aquí les paso unos tips de algunas preguntas. ¿Quién soy yo? ¿Quién deseo ser? ¿Cómo llego allí? Si eso se lo preguntan a ustedes y eso se lo preguntan las organizaciones, podremos encontrar elementos que pueden ser o muy congruentes, pero también eh, muy, muy radicales. Y allí en esa radicalización es donde yo puedo llegar y decir, ok, ese es un gap. ¿Cómo puedo llegar a eso? Ok, eso es yo creo que de las preguntas que tenemos que hacernos hoy. ¿Quieren otro tip? Perfecto. Generemos una clasificación. A mí me gusta mucho entender que las personas no somos iguales, tenemos estilos y formas diferentes, o culturas, si así lo queremos decir, si lo queremos agrupar.
Imaginemos que en nuestra organización tenemos gente que se encarga de la conciliación, tenemos disruptores, tenemos gente que aporta y gente que recolecta, ¿no? Si lo decimos en un tono, pues todo así como área de oportunidad, ¿no? ¿Cuántos de su gente con los que conviven son aportadores y que se buscan conciliar? ¿Cómo son ellos? ¿Cuáles son sus características? ¿Quiénes son también conciliadores, pero buscan conciliación y al final del día, pues sabes que yo busco utilidad? Eso es lo que al final del día yo estoy buscando. Disruptores, pero son grandes aportadores, esas gentes que de alguna manera como que generan grandes contrastes, pero al final del día como que tienen una generan un cierto mensaje que de alguna manera permite hacer que las cosas en el mediano o largo plazo pues vayan fluyendo, ¿no? ¿Quiénes son disruptores y recolectores? ¿Quiénes son esas personas que de alguna manera nos están provocando, están generando grandes cambios, pero al final del día como que no estamos llevando, no nos genera una sostenibilidad este tipo, ¿no? Yo les puedo decir que tú no puedes decidir tú no puedes decir yo solamente voy a trabajar con conciliadores aportadores. En realidad vamos a tener que trabajar con todos. Y no es que todos seamos absolutos, todos tenemos un poco de estas características. Hay muchas otras clasificaciones, estoy definitivamente abierto. Pero saber las características de estas personas, entender cómo ellos interactúan y el hecho de que yo también sepa cómo poder interactuar con ellas, eso es como esa parte profesional de esas habilidades blandas. Las habilidades blandas no solamente son esos conceptos que podríamos decir románticos, ideales, poco perceptibles, pero que resaltan mucho, vamos a decirlo así, cuando los ponemos en práctica. No, es esa parte donde nosotros debemos de buscar cómo soy yo, cómo son las otras personas, buscar esa clasificación desde un punto de vista responsable y ético. No estoy diciendo que ahora tenemos que clasificar a todo el mundo así y que eso tenga que ser este, algo en piedra que debemos respetar. No, es una convivencia, es un entendimiento de esa cultura. Cuando nos ha tocado convivir con otras personas de otras culturas, de repente nuestras palabras, algunas que pueden ser muy sencillas para nosotros, incluso pueden ser ofensivas para otros. De la misma manera en la cual si tú haces un trabajo o tú te expresas de una forma que a lo mejor para las otras personas no es el adecuado, no es una cuestión de que tú digas es que esto se hace como yo deba. No, es que a lo mejor tú no estás entendiendo realmente esos pequeños mensajes y si no logras un proceso de adaptación y de cambio, pues en realidad lo único que estás haciendo es una disrupción y estás generando, ahora sí, verdaderas fronteras donde las culturas simplemente no van a tener la oportunidad de poderse comunicar, ¿no? Perdón, ahí me equivoqué, no era residencia, sino que era resiliencia, era lo que quería decir, perdón. Pero, bueno, entiéndanme el comentario. Tenemos muchas, todos los seres humanos tenemos todo esto. Lo que es interesante es que lo tenemos en mayor o menor medida. El hecho que nosotros lo podamos entender, podamos ver nuestras limitaciones, así como hacemos en un FODA, y lo hacemos para las otras personas, de repente eso ya lo podemos empezar a encajonar en estos otros elementos que ya de alguna manera podremos empezar a entender como competencias. ¿Qué es lo que define un profesional? ¿Qué es lo que define una persona para poder resolver los problemas? ¿Qué es lo que define una persona que tenga competencias de liderazgo? ¿Qué es lo que una persona podríamos definir que es empatía? ¿Qué es lo que define una persona con compromiso? No es más que un conjunto de habilidades blandas que interactúan en cierta proporción y en cierto tiempo para poder hacer o denotar lo que una persona tiene como competencia. Entonces, todo esto es un mundo en el cual nosotros tenemos la gran oportunidad para podernos desarrollar, entender y trabajar. ¿Quieren un ejemplo muy sencillo? Yo creo que esto es algo que todos en algún momento nos está tocando vivir, pero bueno, de repente tú quieres medir a una persona por su currículum, lo quieres ver por las entrevistas, por las evaluaciones de la personalidad. Me parece bien, yo creo que es un método exacto, yo creo que incluso hasta la analítica nos ayuda a poder generar ese nivel de asertividad. Pero cuando te comuniques con las personas, cuando ves una dimensión adicional, te das cuenta que nosotros no somos solamente una hoja de papel, no somos solamente una respuesta que contestamos. Hay algo más atrás. Y en la medida que nosotros nos podamos dar cuenta de eso, yo creo que podremos generar una verdadera contribución. Porque hoy yo les puedo decir que tal vez nosotros estamos intentando contestar todo desde esa parte crítica, desde esa parte dura.
pero finalmente nos estamos refiriendo a las personas. Y no quiere decir que tengamos que ser amorosos o decir que todo esto tiene que ser una convivencia bonita. No, pero hay que entenderlo para que realmente podamos involucrarnos desde una mejor perspectiva. Ahorita les estoy hablando de un caso en lo que a lo mejor es duro, pero también véanlo desde la parte positiva. ¿Cómo puedes hacer que tus colaboradores tengan un buen ambiente, convivan mejor, sientan que al final del día su trabajo lo están haciendo con un propósito mayor, más allá de generar un nivel de productividad? Para eso las habilidades blandas son muy importantes, ¿no?